Buenas noches, bienvenidos. Por supuesto vamos a comenzar nuestro programa de hoy de una manera bastante particular. Después iremos de a poco ya normalizando el programa, pero desde ya que la información así lo requiere. Yo quiero decir dos cosas nada más y muy breves. Después nos vamos a meter desde lo médico y vamos a escuchar atentamente las explicaciones y la opinión de un neurocirujano. En primer lugar, a mí lo que sí me gustaría es que la información fuera, creo que, mayor y más frecuente. Si algo no sirve en este momento es que no haya información oficial. Y si algo hace que las especulaciones directamente desaparezcan es la información oficial. Durante las 10 horas que estuvo internada la Presidenta en la Fundación Favaloro, en forma oficial no hubo ninguna información. Se conoció recién cuando salió la Presidenta de la Fundación Favaloro. Hoy nos enterábamos de la decisión de operarla ya cuando era Vox Populi, ya había fotos, había grabaciones, filmaciones del auto llegando, oficialmente no había nada. Digo, es la Presidenta de la Argentina y no importa si te gusta, no te gusta, si la amás, si la odias, es la Presidenta de la Argentina. Es una cuestión de Estado la salud presidencial y es derecho de todos los ciudadanos de saber qué es lo que pasa. Me parece que la información es fundamental para evitar cualquier especulación posible, porque si no, la verdad es que además en pleno periodo electoral empiezan a haber operaciones, y no quirúrgicas, sino periodísticas de toda clase. Incluso uno puede llegar a pensar también que hasta desde el propio oficialismo hay una operación en no decir las cosas. Por ello, para desestimar todo, lo mejor es la información. Información frecuente, oficial, digo, para no tener que recurrir a trascendidos, esto en off, no, oficial, en on, pero con frecuencia, con el derecho que tenemos todos los ciudadanos de saber para evitar cualquier especulación política. Esto como tema que tiene que ver con la información. El otro costado, que por supuesto también hay que analizar, es, y lo decía hace un rato en el programa de Chiche Zuleta, el famoso efecto del cisne negro, la teoría del cisne negro, que es esta teoría de los eventos inesperados. A partir de ahora cambia la campaña. A partir de ahora todos los diputados, los senadores o los futuros senadores o los futuros diputados que están en campaña, todos los partidos, obviamente van a cambiar la campaña. ¿Por qué? Porque todo esto, lo que está pasando, no estaba en ningún momento dentro de las especulaciones. Cuando un publicista, un jefe de campaña marca una estrategia, la marca y hay algunos eventos que se pueden prever y dentro de eso gira la campaña. Esto, por eso se llama el cisne negro, estos son los eventos inesperados. A partir de ahora, también desde lo político, va a haber que empezar a prestarle atención a qué posición toma cada uno de los candidatos y por supuesto también el oficialismo, porque esto cambia radicalmente la campaña. La Presidenta, ahora lo vamos a escuchar, de quien sabe, por supuesto, va a ser mañana sometida a una operación. Vamos a enterarnos ahora de qué se trata esta operación y cómo es el periodo de recuperación fundamentalmente. Digo esto porque pensar que Cristina Kirchner iba a estar 30 días en reposo era casi una utopía. Y pensar que Cristina Kirchner va a estar fuera de lo que es la gestión 30 días también es casi utópico. Por eso vamos a presentar al jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Pena, el doctor Marcelo Peirano, neurocirujano. Marcelo, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Contame y contanos, en realidad, mañana, ¿qué es lo que le van a hacer a la Presidenta? Primero, ¿qué es lo que tiene? La Presidenta tiene un hematoma subdural crónico. Es una colección de sangre que está por fuera del cerebro, pero dentro del cráneo. El cráneo tiene unas coberturas. Yo tengo el hueso, el cráneo. Sí. ¿Después qué viene? Después del hueso vienen las meninges. Sí. Las famosas meninges de las meningitis. Claro. Bien. Esa meninge hay 3 capas de meninges. Una más dura, que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Por debajo de la dura madre, por eso se llama hematoma subdural, se colecciona líquido, puede ser líquido cefalorraquídeo, en este caso se coleccionó sangre, y conformó una colección de sangre
que es un hematoma, que ha sido inicialmente un pequeño hematoma y después ha crecido por el efecto propio de la física, ¿no es cierto? Eso es una vena que se rompe. Sí, sí, podemos mostrar una imagen. A ver si tenemos allí la primera de las imágenes para poder ver. Sí, ahí estamos viendo el cerebro, una vena y una serie de venas que se ven en color azul. Sí. Esas venas se llaman venas puente, que llegan a una vena central. Todas las venas, la convexidad del cerebro, o sea, de la parte lateral del cerebro, llegan a esa vena. Esa vena central se llama seno longitudinal superior. El problema es el siguiente. Esa vena, por alguna causa, ya puede ser traumática o puede ser una causa por una desaceleración, por ejemplo, a veces no hace falta que haya un golpe y siempre son golpes pequeños, son golpes que pasan desapercibidos. Uno casi ni los recuerda, y claro. que uno puede no recordarlos. No por efecto del hematoma subdural, sino porque no le da atención. Pero también puede ser que vaya alguien en un auto y pueda desacelerar y eso también producir un pequeño desgarro de esas venas. Por eso, en un primer momento se produce un sangrado, que nosotros llamamos hematoma laminar, que hasta a veces puede pasar desapercibido en una tomografía, porque está justo debajo del hueso, que tiene la misma densidad que la sangre. Tiene mayor densidad que la sangre, entonces se queda pegado. Se queda la misma imagen. El tema es que esa sangre empieza a actuar con efectos, nosotros llamamos osmótico, empieza a tomar líquido y empieza a crecer. Eso tarda de 15 días en adelante. Y el crecimiento empieza a desplazar el cerebro. Ahí es donde empezás a tener dolores de cabeza. Los dolores de cabeza pueden ser iniciales, porque en realidad el cerebro no duele. Lo que duele son las meninges. Entonces, la irritación meninge ya puede dar dolor de cabeza. Lo que ocurre es que cuando empieza a desplazar el cerebro, empiezan a aparecer síntomas como los que tuvo la señora presidenta. El hormigueo. El hormigueo o el problema motor que dicen haber tenido, porque empezó a desplazar el cerebro. Si alguien deja que eso progrese, por supuesto que las consecuencias van a ser nefastas. Ahora, si uno lo toma a tiempo, puede quedar sin ninguna secuela. A la presidenta lo último que le hicieron fue una resonancia. Sí. ¿En la resonancia sale exactamente el tamaño del hematoma? ¿O puede ser que mañana en la operación recién ahí yo te decía lo siguiente. Sí. La tomografía y la resonancia son dos métodos de diagnóstico complementarios. La diferencia es que en la tomografía se ve mejor el hueso. Entonces, lo que está debajo del hueso, a veces como el hueso tiene mayor densidad, tiene un color más fuerte, pasa desapercibida la pequeña lámina de sangre. En la resonancia el hueso se ve en color negro, porque no es para ver hueso. La tomografía es para ver hueso, la resonancia deja ver mejor partes blandas, o sea, cerebro y todas las otras estructuras que hay. No es que una es mejor que la otra, sino que sirven para una cosa o para otra. Entonces, habiendo quitado el hueso, uno ve totalmente el tamaño y puede saber exactamente cuánto mide. Pero lo importante es el desplazamiento, nosotros llamamos desplazamiento de línea media o efecto de masa. Si ponemos una imagen, una imagen de las donde se ve la tomografía, una tomografía, eso es un hematoma subdural agudo. ¿Sí? ¿Ve el desplazamiento de la línea media? Esos cuernitos negros se llaman ventrículos laterales. El cerebro no es macizo por dentro, sino que tiene cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Nosotros medimos mucho ese desplazamiento. Al haber desplazamiento, ¿sí? Eso puede provocar un deterioro progresivo en el paciente. Pero esto es un hematoma subdural agudo. Los hematomas subdurales agudos son muy graves y tienen una altísima tasa de mortalidad. No es el caso del subdural crónico. Claro. Ahora, si pasamos a la siguiente. Bueno, por eso, este tipo de hematomas hay que operarlos. Ahí se ve la dura madre abierta y hay que hacer una apertura muy amplia para que el cerebro después, que está inflamado también, pueda tener espacio. Claro. Sigamos. Ahora, el hematoma a la izquierda, ese es un hematoma subagudo.
va cambiando de color y muchas veces es similar al color del cerebro. Eso es una tomografía computada, ¿no? Es similar al color del cerebro, entonces uno ve solamente a veces desplazamiento. Y el que tenemos a la derecha, donde se muestra con la flechita esa imagen, ese es un hematoma subdural crónico. Eso ya llegó a crónico, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer, a ver la siguiente, ahí se ve mejor un hematoma subdural crónico a la derecha, ¿sí? Esa imagen, nosotros la llamamos imagen hipodensa, ¿sí? Ahí se ve muy bien porque el hueso se ve bien blanco, la hipodensidad es lo que se ve negro y el cerebro es... Y ahí vemos cómo se puede operar. ¿Cómo es la operación? La operación hay varias técnicas para cirugía. Las técnicas más antiguas se hacían 2 orificios en el cráneo, entonces uno abría a través de esos orificios la dura madre y empezaba a drenar el hematoma. El tema es el siguiente, el hematoma tiene un componente líquido, pero también tiene un componente sólido, porque muchas veces los síntomas aparecen porque resangra el paciente dentro de ese... Ahí es más, algunos dicen que en realidad crece a partir de pequeños resangrados que va teniendo. Entonces, ¿qué es lo que también hay que sacar los coágulos? ¿Sí? Que no son tantos como en el hematoma subdural agudo, pero uno tiene que lavar y entonces a través de un orificio lava, claro, y el otro absorbe. Y del otro sale. A mí no es la técnica que más me gusta, prefiero hacer algo un poquito más grande para tener más espacio para poder moverse mejor y tener menos posibilidad de que queden coágulos y entonces... ¿Es una operación de lo que es dentro de la neurocirugía? ¿Es una operación que tiene cierta habitualidad? Sí, totalmente. Totalmente porque muchos adultos mayores suelen tener este tipo de patologías o de enfermedades. Y es muy habitual operar este tipo de pacientes. Y los resultados son muy buenos. ¿Cuánto tarda una operación de esta clase de operaciones, siempre y cuando esté todo dentro de los parámetros que uno observó antes? El tema es el siguiente. Cuando uno mide el tiempo de la cirugía, uno tiene que medir si es desde el momento en que entra llega, el paciente. desde que entra, la anestesia, la operación, todo. Sale y la anestesia, claro. En una patología, bueno, nosotros en realidad el tiempo quirúrgico es uno y después sumando el tiempo anestésico y el tiempo de que, porque los familiares siempre están afuera esperando y por ahí piensan que tarda más tiempo que lo que en realidad fue el procedimiento. Pero aproximadamente puede ser 1 hora, 1 hora y media. ¿Y cómo es la recuperación? No, el cerebro está desplazado y lo que tiene que hacer es volver a reexpandirse para llegar a la tabla, lo que nosotros llamamos tabla interna del cráneo, que es la parte interna del cráneo. Si eso ocurre, no hay que dejar ningún drenaje porque lesionaría el cerebro y entonces la recuperación va a ser inmediata. Pero la expansión es en el momento en que... puede serlo, depende de la elasticidad del cerebro de cada paciente. ¿Y si no se deja un drenaje? Si no se deja un drenaje para tratar de evitar que vuelva a haber colección o para que termine de salir todo ese líquido. ¿Y cuánto tiempo se deja ese drenaje? Y ese drenaje se puede dejar 48 horas, 72 horas como mucho. Depende de lo que uno vea que está saliendo. Si uno ve que sale más... Pero habitualmente es eso. Una vez sacado el drenaje, donde ya ahí se presupone que si sacó el drenaje es porque el cerebro se volvió a acomodar en su lugar. A partir de allí, ¿cómo es el procedimiento de la recuperación? No, el paciente tiene que cuidarse de no volver a tener traumatismo de cráneo. Pero bueno, es que a veces es imposible cuidarse de tanto porque hoy yo escuchaba que decían, bueno, cómo se golpeó y no se... En realidad uno se golpea con una ventana y no está especulando. Y aunque sea el presidente de la nación, me parece que tampoco va a andar especulando con que pueda tener una cosa así. Pero la recuperación puede volver a trabajar tranquilamente en poco tiempo, en lapso de 2 semanas, 3 semanas. Y no sé si no me estoy quedando muy largo, ¿no? ¿Cómo juega el estrés en esto? Porque, digo, es una persona que dirige un país. ¿Cómo juega? ¿Juega o no juega? No, yo creo que no tiene nada que ver. Sí, tiene que cuidarse de no viajar, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Igual, hoy en día, el tema de los aviones, las cabinas son todas presurizadas, así que no existiría tanto cambio de presiones que
pueda ocasionar un problema, pero la realidad es que a nadie que haya sido intervenido quirúrgicamente y menos de un problema intracraniano, lo van a dejar subir a un avión. Si uno va y se saca un boleto y quiere viajar, y no le van a dejar, le piden un tiempo determinado antes de poder dejarlos volar. Y yo vuelvo al comienzo de esto, que fue el 12 de agosto. Sí. Donde tampoco está muy claro cómo fue el golpe, si fue una caída o un golpe contra una puerta, que también se comentaba eso, pero no importa, digo, fue un golpe. Se le hizo una tomografía computada aparentemente ese día o el día siguiente, donde no salió nada, que vos lo explicabas hace un rato. Puede no salir nada. Puede no salir nada. Evidentemente no hubo controles posteriores que debería haber habido. Pero es que nadie... Bueno, esto es lo que yo te... Si vos te haces una tomografía computada y después no sentís más nada, no te duele la cabeza... No se hace nada. No se hace nada. O sea, en un paciente habitual, sí, lo que uno hace es... tuvo un traumatismo de cráneo, lo controla por consultorio, pero tiene que haber tenido un traumatismo de cráneo interesante. Claro. O sea, que uno piense que haya perdido el conocimiento. De hecho, los pacientes, una de las políticas que se utilizan para internar o no el paciente es si perdió el conocimiento. No a todos los pacientes siempre se le hace una tomografía computada porque se golpea la cabeza, sino que se hace cuando uno sospecha que podría haber algo que no... Pero si no, hay pacientes que se los manda de vuelta a su casa, claro, pero dándole... no te duermas. Dándole... ¿Cuántas horas? Exacto. No te duermas, porque el paciente no se puede controlar a sí mismo. Pero siempre bien, de hecho, uno toma a una persona, uno manda a la casa al paciente. Si uno tiene dudas de que el paciente no se pueda controlar... No lo mandas a la casa. O si la familia no lo contiene, o vive muy lejos, uno no lo manda a la casa. Ahora, si uno le puede explicar a un familiar, mire, necesito que lo despierte cada 2 horas y si cualquier cosa si tiene cefalea, si tiene vómitos o si tiene cualquier cosa, lo traiga. De hecho, muchas veces en Estados Unidos y acá se hacen protocolos de traumatismo de cráneo menor. Entonces uno le expone por escrito a la gente y le dice, mire, aquí tiene, esto es todo lo que hay que tener en cuenta. Claro, o sea que si no pasó eso... Habitualmente no haces un control. No, pero además si tuvo un traumatismo tan menor, uno no le da importancia. ¿Sí? Y además, yo he visto hematomas subdurales en gente de edad, pero en gente muy joven que puede existir. Porque no es solamente traumático, existen otras posibilidades. Por ejemplo, que sea un problema de coagulación. Claro. Que alguien tenga un problema de coagulación, entonces el problema de coagulación termine produciendo más facilidad para que sangre el paciente. Marcelo, el síntoma, el dolor de cabeza, porque lo primero que se dijo acá cuando fue a la Fundación Favaloro el primer día, el sábado, fue fuertes dolores de cabeza. Sí. Ese síntoma es un síntoma de este problema. O sea, ¿te pasó esto? El problema con los dolores de cabeza es que en realidad nosotros llamamos cefaleas, es que hay libros escritos enormes sobre diagnóstico de cefaleas. Entonces, hay múltiples causas, porque entonces no es un síntoma cardinal del hematoma subdural, es un síntoma más. Pero no es que uno dice, tiene dolor de cabeza, uy, tengo que pensar en un hematoma subdural. No es así. Entonces, hay que hacer el diagnóstico. Ahora, si el paciente tiene cefaleas, no está mal indicado hacer una tomografía para ver qué es lo que está pasando. Pero alguien puede no tener un dolor de cabeza porque tiene una contractura cervical, porque está estresado, y puede pasar completamente desapercibido. Porque uno no le hace una tomografía a alguien que está muy contracturado, muy tenso. En este caso sí podría tener que ver el estrés, porque uno ve que el paciente tiene cervicalgia, tiene dolor de cabeza, está muy tensionado, tiene ciertos puntos característicos y uno dice, no le voy a hacer una tomografía a este paciente. Pero bueno, si uno empieza a sumar cosas, que tuvo un traumatismo de cráneo, aunque sea menor y demás, dice, es preferible siempre hacer una tomografía a no hacerla, si uno tiene dudas, ¿no? ¿Cómo es la vida después de la operación? Está claro la recuperación, 10 días, 2 semanas. Normal. Es una vida normal. Porque inclusive
se ponen en el lugar donde quedaron los orificios, se ponen algunas, una especie de botoncitos, sí, para que ni siquiera quede Eso es de acuerdo a la técnica que vos decís que no es la que más te gusta. Sí. La tuya es... No, la mía no es la mía. No, digo, la que vos preferís para trabajar mejor para trabajar es más grande, pero uno hace más orificios y une los orificios, bien, y entonces eso se llama plaqueta. Entonces, al hacer una plaqueta uno tiene más espacio para poder, porque el hematoma puede ir desde adelante, o sea, de la parte frontal a la parte posterior, todo en la convexidad, o sea, todo alrededor del cerebro. Pero entonces, uno hace los orificios y tiene más acceso. De hecho, algunos utilizaban algunas pequeñas sonditas que pasaban sobre el cerebro para poder retirar todo el resto del material y lavar hasta que se pudiese quedar eso limpio, ¿no? Marcelo, ¿qué es lo que determina que sea crónico, agudo? ¿Qué es el espesor del líquido? No. ¿O es la cantidad? No, el tiempo. O sea, agudo es agudo, es ya. El paciente tuvo un accidente y aparece, viene, se hace una tomografía. Tomográficamente una ve una imagen hiperdensa, blanca, para los que no vamos a utilizar términos tan técnicos, que rodea el cerebro. Tiene forma de media luna, o sea, acompaña el cerebro, sí, y del otro lado está el cráneo, así que uno piensa que es como una media luna. Bien, eso es un hematoma subdural agudo. Ahora, si el hematoma subdural agudo pasó desapercibido y empieza a recibir la hidratación y empieza a crecer, y entonces ahí empieza a desplazar. Y eso lo transforma en crónico, es el paso del tiempo. Por eso decíamos, había... para que la imagen siga siendo hiperdensa 5 días y después ya 15 días para que empiece a cambiar la coloración del hematoma, que es que se transforme en un hematoma subdural crónico. Está bien. Y la vida después es completamente normal. Sí, totalmente, totalmente. No tenés que después tener un tema de tratamiento, digo, ya sea con, no sé, con anticoagulantes o coagulantes, no entiendo, no pregunto nada. No tiene nada que ver. No, es decir, una vez que el cerebro volvió a su lugar, sí, si no hay un nuevo accidente, o si no te volvés a golpear, queda completamente normal. El problema que hay que tener en cuenta es cuando una arritmia necesita anticoagulación, entonces ahí hay que tener controles más estrictos. Como hablaban del tema de la arritmia, entonces... Sí, eso te lo iba a preguntar. Lo que pasa es que, ¿tiene que ver la arritmia con esto? No. Nada que ver. No. Claro, porque me mezclaron todo esto, lo que yo decía con el tema de la información. Para evitar todas estas cosas es necesario informar bien y con frecuencia, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, hoy no se conoce absolutamente nada más allá de la decisión de operarla mañana. O sea que la arritmia no tiene nada que ver. No, salvo que la arritmia le haya provocado un cuadro de desvanecimiento que ya se ha golpeado. Entonces, pero en realidad el problema es el traumatismo, no es la arritmia. Pero no, el problema puede ser, sí, la arritmia con, que en algunos casos es necesario poner anticoagulación, pero yo no soy cardiólogo y no hablo de lo que no sé. Así que creo que ese es otro tema, ¿no? Resumiendo, la operación es una operación que dentro de lo que es la neurocirugía es sencilla, sí, y es bastante habitual. Sí, sí, sí. Que por supuesto se puede provocar por un golpe y puede ser que no. Sí. Como contabas, con una desaceleración. Eso porque tenés un problema en las venas. Pongamos la imagen de las venas. Y la primera imagen, podemos volver a la primera. Pues, le quiero agradecer a Guillermo Capulla, además que hizo toda la gestión para que Marcelo estuviera con nosotros. Está preguntando, Guillermo, sí, ¿cómo te aseguras que ya está todo el líquido eliminado una vez que haces la operación? Porque uno lava y entonces se va... Porque tiene un componente líquido que es el que mayor presión produce. Con los 15 días de tiempo se empezaron a formar 2 cápsulas. Entonces es algo que está encapsulado. Cuando uno abre una de esas cápsulas, se empieza a drenar el componente líquido. Entonces, cuando uno empieza a colocar suero y lava con el suero, va sacando los coágulos restantes. Cuando el líquido sale, por eso yo decía que en algunos casos se utiliza una sondita para poder ir en las 4 direcciones y uno termina de lavar hasta en el momento en que uno ve que el líquido sale límpido, no sale
sale como entró, no sale con coágulos ni demás. Pero si no, por ahí queda algún resto en algún lado, que no creo que tampoco provoque un problema demasiado grave, pero siempre es mejor para que reexpanda bien el cerebro. Y a veces uno... ¿Me pones la imagen mientras tanto lo vamos escuchando? A veces lo que uno hace es que cuando uno se da cuenta que está todo bien, cuando el cerebro reexpandió. Claro, o sea, si yo, pues ya se pegó al cráneo. Ya se pegó al cráneo. Esas venas que están ahí, sí, que está en inglés, dice front vein, ¿sí? Sí. Está adherida, o sea, drena en el seno longitudinal superior, como dije antes. Es una gran vena que va desde frontal hacia la parte posterior. Muy bien. Ahí está esa flechita amarilla. El tema es el siguiente. Cuando existe una deshidratación del cerebro, esas venas están igual que, o sea, van al mismo lugar, pero quedan tensas. Y al tensar, porque baja el lugar, está sobre el cerebro, entonces baja el soporte, pero la vena sigue drenando en el mismo lugar. Eso hace que cuando un pequeño movimiento se pueda desgarrar más fácil, porque es como que está fija al cerebro y está fija arriba. Al haber un movimiento, el cerebro hace un movimiento y se produce un pequeño cizallamiento de la vena y entonces aparece eso. Marcelo, muchas gracias por el tiempo, por la paciencia. No, por favor. El doctor Marcelo Peirano, jefe de neurocirugía del Hospital Pena.